Yo soy Jane. Yo soy Carmen. Y este es nuestro primer podcast de Latinas en Dinamarca. En Dinamarca. A ver qué sale. ¿Hace cuánto llegaste aquí, a Dinamarca? Yo estoy en Dinamarca el 21 de junio, va a ser 9 años. 9 años, es bastante vos? tiempo. Sí. No, yo llevo aquí alrededor casi 16 años. Bueno, eso es mucho tiempo. Sí, es bastante. Sí, y además ella habla el idioma casi perfecto, o sea, perfectamente. Gracias. Y yo estoy siempre como en la prueba, pero me es más complicado. Creo que es un factor muy importante acá en Dinamarca, hablar el idioma. ¿Qué pensás de eso? Del idioma, es tan difícil cuando llegas, el primer trauma que tienes es el idioma, porque te quita toda la libertad. Uno nunca se da cuenta cuando estás en tu país, porque tú hablas el idioma, has crecido ahí. O sea, las cosas más sencillas y más naturales del mundo, como leer el periódico, leer un cartel en la calle, o que alguien pase y te diga algo, o que escuches a la gente hablando, o quieres preguntar dónde queda esto o el otro, a veces eso te lo quitan. Lo único que yo puedo decir a mi defensa es que acá como el inglés es prácticamente el segundo idioma, entonces es muy fácil adaptarse a eso también, y eso es uno de los motivos por el cual a uno le impide practicar el idioma, porque todos te hablan directamente en inglés cuando saben que vos no manejas el idioma. Es verdad, es como que un arma de doble filo, porque al principio sí te ayuda para comunicarte. Por ejemplo, si quieres una dirección y le preguntas si solamente hay gente que no se puede expresar muy bien o algo así, entonces se lo puedes preguntar en inglés y te van a responder en inglés, y eso te da una facilidad. Es como que uno se agarra fuerte al inglés. Sin embargo, la gente que no habla inglés, ellos aprenden el danés rápido. Sí. Es verdad. Pero más que nada también es para adentrarse en la cultura, ¿verdad? No es solamente por hablar, sino que para ser parte, para formar parte de la cultura danesa. Yo creo que para eso es más importante. Sí, y significa bastante. Y es verdad, los daneses hablan mucho inglés. Es más, los niños también te hablan inglés aquí. Es como si simplemente estuvieran en el aire o en sus venas. Pero los daneses siempre van a hablar danés con los daneses. Y cuando estás en una reunión de daneses, ellos te van a hablar en inglés a ti y luego se van a dar la vuelta y le van a hablar en danés al del costado. Y no es que sea grosero o algo así, pero o sea, yo los entiendo porque es su lengua materna. Es la forma de que ellos se van a expresar mejor, sus bromas en danés, que ellos las entienden. Yo hablo danés y de verdad no le encuentro el chiste muchas veces. Eso es lo más complicado cuando hablas otro idioma. Sí, pero es su cultura, es como nosotros con el español. Yo descubrí eso en la escuela, mi hija ahora está empezando la escuela, y ahí descubrí que realmente quieren solamente hablar en danés, por más que, como vos digas, todos hablan inglés, pero ellos quieren hacerlo porque se sienten más profesional en ese sentido, vamos a decirlo, solamente hablando el danés. Pero bueno, no dijimos de dónde somos. Yo soy peruana. Y yo soy de Paraguay, casi vecinas en Sudamérica. Y bueno, la verdad que yo conocí muchas peruanas acá en Dinamarca, pero no muchas paraguayas. La verdad que somos muy poquitas los paraguayos en sí, pero peruanas vimos. ¿Por qué decís que hay más peruanas? Bueno, en realidad argentinos y chilenos son los que lideran la lista. Sí. Uno se va a varios sitios y sobre todo en el centro de Copenhague y siempre escuchas a un argentino y te das cuenta que es argentino por el acento. Totalmente. Que todos los latinoamericanos conocemos el acento argentino. Totalmente. Y los chilenos creo que tienen fácil también, pero en realidad los dos, argentinos y chilenos, tienen la Holiday Visa, entonces es más fácil para ellos acceder. Pero los peruanos no tienen esa No tenemos la opción del Holiday. Pero igual creo que es más fácil para un peruano salir de su país que para un paraguayo. Paraguay como que tenía más, ahora es un poco más fácil, pero Paraguay directamente se va a España. Yo creo que es por el idioma también. También debe ser un poco por las reglas. O sea, Dinamarca es el país con las reglas más estrictas que hay en Europa.
y todos los países, por ejemplo España, Italia, es muy fácil. Es mucho más fácil. O sea, no es que te vas y ya dices quiero quedarme y te quedas. Claro, no es así. Sí. Pero es que Dinamarca Y tiene unas reglas que de verdad que te caes, pero así sorprendido. Sí, es verdad. ¿Y los peruanos son de hablar mucho el idioma inglés también o solamente los que tienen la oportunidad de estudiar? Yo creo que ha cambiado mucho según la generación. Sí, eso también cambió mucho. Sí, la generación de mi papá, de mi mamá, no hablaban. El que hablaba era el que había ido a estudiar inglés o es que estudió en un colegio internacional y aprendió el inglés en el también colegio. Lo mismo con Paraguay. Ajá. En mi caso, mi generación, nosotros ya hemos crecido con el inglés en el colegio de toda la vida como un curso más. Y muchas iban, por ejemplo, de mi colegio, muchas tenían clases de inglés en un colegio de inglés en las tardes. Extraoficial, vamos a decir. Sí. Porque igual vos estudiaste en un colegio privado. Sí, de monjas. Muy interesante. Sí, pero ellas se iban como que a pulir su inglés, entonces ahí hay muchos colegios privados que son solo de inglés, pero son en las tardes, son para alumnos que quieren pulirlo, entonces podías elegir los cursos ahí, y a mí me mandaron y no quise ir, y me mandaron que 3 veces y no quise. Yo odiaba el inglés, lo odiaba de toda la vida, pero era porque a mí, yo tenía a alguien a mi costado que siempre me estaba diciendo, no vas a aprender. Ay, no vas a aprender. Y lo que pasa es que yo descubrí que yo sí hablo inglés, pero esa persona a mí me sorprendió mucho porque no normalmente los sudamericanos que hablan el danés acá no hablan el inglés. Y a mí me sorprendió escucharla a ella. Bueno, habla perfecto el español, el inglés casi perfecto y el danés, así que bastante interesante. Porque a mí sí me gustaba el inglés. En Paraguay tampoco no tenemos muchas opciones. Ahora, como voy a decir, cambiaron las cosas, pero en la generación de mis padres, por ejemplo, no había posibilidad. Y yo estudié en una escuela, en un colegio nacional, así que teníamos el inglés básico de hello y thank you. Bueno, pero yo sí decidí estudiar aparte al terminar mi colegio, así que creo que eso me ayudó muchísimo también. Es una herramienta esencial para viajar y para defenderse en cualquier Abre muchas puertas también. Abre muchísimas Te ayuda puertas. Muchísimo. Sí. ¿Y no te ha pasado que en algún momento dijiste, por ejemplo, yo dije, es que para nosotros es tan difícil más difícil aprender el inglés que para un danés? Porque, y no es que ellos tengan algo mejor, lo que pasa es que todo está traducido al español en Sudamérica, todo, completamente todo. Es más, nosotros tenemos varias traducciones, la traducción de España, de México y creo que también la de Argentina. Dinamarca no la tiene. Dinamarca, algunas cosas están traducidas al danés y la mayoría está en inglés. Entonces los niños lo cogen en inglés. Porque igual yo siento que el danés y el inglés tienen algo de similar también. Por eso a mí a veces me es más fácil leer porque entiendo bastante, porque se parece bastante al inglés. La verdad que tienen bastante parecido la raíz. Pero yo veo por el lado de hablar en español, en castellano es nuestra lengua en realidad, ¿verdad? Que es más difícil la pronunciación, pero yo siento que fue una excusa que siempre me puse porque vos podés hablar perfectamente el danés y siendo tu lengua materna el español, entonces... Sí, lo que pasa es que en mi caso, al principio yo lo sentí como mala suerte, pero en realidad si lo piensas en el futuro... ¿Qué cosa mala suerte? ¿Qué cosa mala suerte? Venir a Dinamarca a hablar el inglés. No, es que cuando yo llegué... yo también me aferré un poco al inglés, sobre todo porque yo hice una amiga que era de Londres y ella había venido de Londres y obviamente ella quería hablar en inglés. Claro. ¿Ya? Y nosotros estábamos en la misma clase de danés y yo me acuerdo que ella y su esposo, que era profesor de inglés, y todos sus amigos hablaban inglés y nosotros hablábamos inglés juntos, pero... ¿sabes qué? A mí la vida me agarró y me tiró en la sociedad danesa. O sea, a mí me obligó a hablar en danés desde el principio. Porque también la diferencia acá es que ella está casada con un danés y yo estoy juntada con un esloveno. Sí. Así que hay bastante contraste en nuestras vidas. La verdad que somos muy diferentes. Por eso creo que va a funcionar este podcast. Porque tenemos diferentes backgrounds, diferente lifestyle, todo es diferente entre nosotros, así que yo creo que podemos aportar un poquito para las latinas que quieran venir a Dinamarca o las que están acá, ¿verdad? Sí,
la pregunta más típica es ¿cómo es hecho para el idioma? Y yo les digo, a mí me lanzaron al mundo de los daneses, porque los amigos de mi esposo daneses, y yo vivo, o sea, donde yo vivo no hay extranjeros, solo hay daneses. que eso es un punto bueno también fuera de Copenhague. Sí, a las afueras. Sí, yo creo que eso es bueno también, porque como que tenés la oportunidad de incluirte más en la sociedad. Como que te obliga. Sí, como que te obliga, pero igual sin el idioma al final... Sí, al principio sí reniegas, te da cólera, de todo. O sea, yo he tenido los altibajos, todo el mundo los tiene, es natural. Sí, es natural. ¿Para ti cómo fue? ¿Tú llegaste aquí a Dinamarca y tuviste que aprender el danés? No, la verdad que nunca me sentí forzada o necesitada aprender el danés. Porque, bueno, al llegar acá fue con mi novio, entonces tampoco en ese sentido nunca me sentí sola, porque hay mujeres que vienen sola y tienen que buscar su lugarcito también, y creo que es más difícil en cualquier parte de Europa o en cualquier parte del mundo, pero cuando estás acompañada creo que se hace un poco más fácil, ¿verdad? Sí, y bueno, y la verdad que jamás en mi vida pensé que me iba a quedar acá tampoco, no es que vine y decidimos quedarnos acá, porque como ya decía al principio no es fácil, tiene muchísimas reglas. Y teníamos que hacer ¿cómo se llama? Reunificación familiar. Reunificación familiar, y nosotros no estábamos casados. Y entonces, bueno, igual creo que es más o menos lo mismo, porque tenés que demostrar que estás juntos, que vivían juntos por un año, creo que tiene que ser. Eso más que nada tiene que demostrar. Y como mi novio le encantan los papelejos, entonces él hizo todo. Yo lo único que le dije, le puse de, ¿cómo se dice? Le puse de condición que ilegal no me iba a quedar, ni acá ni en ningún lado. Yo volví a Paraguay. Entonces él se puso las pilas y se logró, la verdad que, pero tardaron más, bueno, casi 9 o 10 meses en darme la respuesta. Incluso una vez cuando nos fuimos a averiguar cómo iban los papeles, nunca me voy a olvidar que la encargada de migraciones me dijo, ¿y cómo yo sé que vos no sos su amiga, que él no es tu amigo y te está ayudando? Porque había muchos casos así, hay muchos casos que creo que también en España o en Italia que se hacen el favor. Hay gente que paga para casarse con otra persona y obtener la nacionalidad. Entonces acá como que son muy exquisitos. Sí. Entonces nunca me voy a olvidar que me dijeron eso, y yo por lo general no te lo dicen, o sea, lo piensan, pero no te lo dicen. Pero bueno, yo prefiero que me digan, porque sí escuché ya eso de que los daneses son medio, ¿cómo se dice? Es más reservado. Incluso con su opinión, sí, piensan. Incluso los 10 que están aquí lo van a pensar y no te lo van a decir así, te lo van a decir pero de otra forma más delicada. O sea, los sudamericanos o los latinos, nosotros lo lanzamos así a la cara y sin anestesia. Sí. Eso escuché hace poco, porque yo no tenía esa impresión de los daneses. Yo pienso que ellos son bastante directos y te van a decir, y eso a mí me encanta, que te digan así directo. Entonces, como que mejor. Claro, yo creo que eso es mejor. Cuando escuché eso, que son medio, no sé si hipócrita es la palabra, no. No, lo que pasa es que en su cultura ellos ven el respeto al prójimo como una prioridad o como algo muy importante. Por eso es que ellos no hacen bulla en las tardes, por eso es que no te hablan en la calle así nada más. O sea, nosotros lo llamamos los fríos. Latinos. Nosotros ellos son fríos, nosotros somos más calientes, de sangre caliente o más amigables, lo que sea. No, lo que pasa es que ellos lo ven como una forma de respeto. Y ellos, con una forma de respeto, no te van a decir, ay, apaga tu música, si es el vecino, si no lo va a gritar como un latino lo va a gritar. No, que va a decir, por ejemplo, va a escribirlo en el grupo de Facebook de la comunidad donde estás. Es verdad. Acuérdense, por favor, de no tener la música alta. O sea, pero no van a decir tu nombre. Es más, en cada barrio tiene un Facebook, una comunidad de Facebook, e incluso avisan cuando va a haber una fiesta o algo en el barrio. Ya avisan de antemano. Eso hacen también. Bueno, pero en fin, se logró los papeles y entonces decidimos quedarnos acá. Y como yo digo siempre, a veces para los latinos lo único fácil en el ámbito laboral a veces es la limpieza, que muchos latinos realmente van a conectarse conmigo porque eso es lo que hay a veces, ¿verdad? Entonces así empecé.
Y Martín, incluso, mi novio, incluso teniendo su estudio de Derecho y Contabilidad, igual acá no te vale si no monólogas. Creo que esa es la palabra. Tienen que... O sea, ni por más que sea de Europa, tenés que hacer acá también tienes la opción de inscribir tu profesión, o sea, registrarla para que sea válida aquí en el país. Tiene que ser válida, incluso siendo europeo. Sí. Y eso, entonces sentía que no necesitaba el idioma, porque yo normalmente me iba a las casas y me dejaban la llave, o sea, literal, yo no tenía que verle a la persona, eso era lo que más me gustaba a mí, porque yo llegaba a mis cosas y no tenía que hablar con nadie. La verdad que era una buena forma de ganarme la vida y sin necesidad de aprender el idioma. O sea, nunca me esforcé realmente, que está mal, ¿verdad? Pero como les digo, no estaba así en nuestros planes quedarnos acá, nos veíamos como medio difícil, digamos, nos gustaba por toda la seguridad y todo, pero más que nada era para venir, trabajar, ahorrar y viajar, porque eso es lo que hacíamos la mayor parte del tiempo, los primeros 2 años creo, hasta que llegó mi hija y ahí cambia todo. ¿Y lo tuyo cómo fue? ¿Llegaste? En mi caso, los papeles demoraron 3 semanas. Wow. Fue muy rápido. Es más, mi esposo tenía miedo porque él me decía, hay gente que dice que les ha demorado 1 año y medio, que les ha demorado esto. Nosotros mandamos los papeles y me dieron a mí la residencia y a mi hijo, porque yo tenía un hijo que tenía en ese entonces 6 años. No, tenía 5 cuando me dieron la residencia. ¿Y qué tal fue el proceso para venir con un hijo? Seguramente muchos están pensando eso también y no tienen idea de cómo funciona. Bueno, mi hijo mi esposo no es el padre biológico de mi hijo, pero los papeles se mandaron juntos con mi solicitud de residencia y ahí puedes poner si tienes un hijo y si es menor de edad, entonces también pides la residencia para él. Nos dieron los papeles al mismo tiempo. Wow. Todo fue al mismo tiempo y bueno, lo bueno que yo sí sé de Dinamarca es que cuando, por lo menos a nosotros, cuando nos dieron la residencia para venir aquí, ahí decía que tenías también permiso de trabajo. Bueno, en mi caso decía, tenía permiso, pero había algo ahí, algo de un pero. No me acuerdo bien, la verdad que no me acuerdo bien. Era como que mi responsabilidad, si no me salían los papeles. Bueno, pero en tu caso ya era cuando ya te salió. Una vez que te sale, sí. Porque yo tenía ¿cómo es el permanente? No es el permanente. Es cuando te dan un papel mientras vos esperás el proceso. Ya. El que están viendo tu caso. Sí, exactamente ese. Entonces por eso me confundí. Pero sí, una vez que te dan la residencia puedes trabajar. Sí, yo he escuchado que hay países donde cuando te dan la residencia no puedes trabajar si estás viniendo con el esposo. Wow. Entonces eres al 100% dependiente del esposo. Y yo he escuchado, estaba hablando con una chica hace unas semanas, unos meses. Ella me contaba que a ella le afectó tanto que ahora que ella había llegado a Dinamarca y sentido que podía ir a buscar un trabajo o por lo menos podía estudiar o podía hacer algo, porque ellos vivieron en otro país que no quiero decir cuál es, pero que nos están maltratando mucho a los latinos. ¿Ya? Ahí el papel de su residencia decía que ella no podía estudiar, no podía trabajar y solamente era la compañía de su esposo. Wow. Entonces, eso es fuerte. Sí, la limitó tanto que a ella le afectó mucho, muchísimo. Sí, porque el trabajo te da independencia, primero. La plata, a quien no le gusta. ¿No? Aparte, ¿verdad? Aparte, y eso te da incluso aparte de ser mantenida, si vos podés conseguir tu propio dinero, es lo mejor. Claro, y te da algo que hacer. Porque cuando estás en tu casa y no conoces a nadie, uno le da el coco. Totalmente, incluso puedes entrar en depresión, es verdad. Vas y ves gente. Bueno, dependiendo del trabajo. ¿No? Es verdad también. Sí, vas, sales, ves gente. Pero sí o sí ves gente porque te obliga a salir de tu casa y irte al trabajo. Sí. Pero bueno, eso fue también hace 16 años, ¿verdad? Cuando llegaste, cambiaron. Seguramente en ese momento también era un poco más
digo yo, flexible por el tema de que no había tantos latinos llegando a Dinamarca también, ¿verdad? Sí, yo una vez averigüé, bueno, yo no, mi esposo lo hizo, averiguó cuántos peruanos había en Dinamarca en ese entonces, y eran 400 peruanos en Dinamarca. Que no es, bueno, es mucho para mí, porque como digo, en Paraguay habían, creo que 10. Incluso a mí me dijeron cuando entregamos los papeles, que mi caso era un poco raro ya de entrada, porque era el primer caso de una paraguaya haciendo para ese proceso. Entonces, eso ya dice mucho, sí, eso me dijeron. Mira, eras la primera. Así que sí, eso me dijeron. Entonces, porque tengo un caso de una amiga también que vino, ella vivía en España, le conoció a un danés, entonces vinieron a vivir acá y iban a gestionar. A lo que voy es que también es más fácil cuando tu pareja no es danés. Sí. Eso es muy aunque no simpático, lo crean. Sí. Porque su esposo tenía el pasaporte danés y el inglés, y ellos probaron con el danés primero y dijeron que tenían que pagar incluso una suma bastante grande. Después yo le dije, ¿por qué no probás ¿por qué no prueban con su pasaporte inglés? Y dice que le salió en 3 meses. Eso es lo que conozco, que fue así muy, muy rápido, máximo. O sea, lo mínimo que tarda es 3 meses, pero vos decís que en 3 semanas, así que... No, lo que pasa es que el mío fue Family Reunification, pero con las reglas danesas, que son muy estrictas. En el caso de ella, seguro que ha sido una... Bueno, yo no sé su situación, pero hay muchas formas de hacer los papeles. Sí, también. Si ella pidió como europea que va a vivir aquí en Dinamarca, eso es al toque por la Unión Europea. Sí, eso sí. Ella es paraguaya, pero tenía el pasaporte argentino, así que eso ayuda mucho. Sí. Yo creo que por eso también fue más rápido. Pero sí, con pasaporte europeo no hay necesidad de muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Y más, o sea, si tienes si tú o tu esposo tiene un pasaporte europeo, entonces puedes ver las reglas de la Unión Europea. Hay bastantes formas de hacerlo. Pero es muy irónico, ¿verdad?, que tenga que ser más difícil con un danés. Es muy difícil. O sea, es como que ellos pueden tener más control sobre los daneses, pero no con los europeos en sí, vamos a decir. Bueno, entonces hablamos un poquito del idioma, de las reglas, cómo venir acá, cómo hicimos, ¿verdad? ¿Cómo así te animaste a venir a Europa? Yo trabajaba en un hostel en Paraguay, en el centro mismo. La verdad que el mejor trabajo de mi vida hasta el día de hoy. Gracias, eso me abrió puertas para mucho, y también porque tenía el inglés, así que bueno, más o menos, porque realmente no hablaba casi nada. Había estudiado muchísimo, pero hablar no, realmente no procuraba mucho. Y es más, en el hostel donde yo trabajaba venían gente de todas partes del mundo. Yo así empecé a entrar en este mundo de viajar, y la mayoría de los que venían al hostel querían aprender su español. Yo creo que es mucho más fácil para los europeos aprender español que nosotros venir y aprender su idioma. Es como que le ponen más ganas. Sí, y como que nosotros somos muy agradables. ¿Ves? Yo no practicaba mi inglés para ser agradable y enseñarles el español. Increíble cómo es. Sí. O sea, justamente yo estaba hablando con mi novio la vez pasada y le decía, ¿cómo a los europeos o estadounidenses les es tan fácil? No hay un... ¿cómo se dice?, extranjero en Paraguay que no sepa hablar el español, el castellano. Increíble, cómo le es muy fácil. En Perú también lo aprenden muy rápido. Pero creo que es porque para ellos es divertido aprender el español, pero para nosotros es como que un sacrificio aprender y encima suena simpático en ellos, ¿verdad? Me encanta, da gusto escucharle a ellos. Y en cambio cuando nosotros queremos hablar otro idioma, no creo que masticado. Seguramente que no le sonamos así divertido, ¿verdad? No, o sea, nos cambian directamente. Sí, como que el chip nos miraran diferente, ya no somos los mismos ya. Pero sí, pero creo que depende. Yo tengo unos amigos daneses que ellos decían que les encantaban, o sea, porque yo creo que a ellos les gustaban las extranjeras, les encantaban las extranjeras que tenían ese acento y hablaban en danés. Y luego tenía otros amigos que decían, pero ¿cómo vas a hablar con acento? Querían que hables exacto con el acento danés. ¿Ya? Y entonces un día yo les dije, mira, le dije, yo soy peruana
y yo hablo tu idioma. Y cuando tú vayas a Perú y hables el español fluido, sin acento, como si hubieras nacido y crecido ahí, eso sí no conozco. Puedes venir y decirme, oye, ¿por qué tienes acento? ¿Ya? Pero yo sí pronuncio bien las palabras. O sea, tengo mi acento porque soy peruana. Y normalmente esas personas que te dicen eso es porque nunca salieron de su país. Yo creo que es o porque así. es fácil hablar. Porque hay muchos daneses que realmente no salen tampoco de su burbujita. Es como que están metidos solamente acá en Dinamarca o máximo se van a España. Pero no creo que se hayan ido a Sudamérica, aunque hay muchos, obviamente hay muchos que sí. Yo creo que sí viajan. Lo que pasa es que es muy fácil criticar a otra persona, pero si ellos se pusieran en nuestros zapatos, si se fueran tan lejos, por eso intentaran ¿por qué no aprender. Hicieron? ¿Por qué no? Una cosa es viajar como turista, que es muy divertido, pero otra cosa es irte a otro país. Sí, y empezar a hacer. Pero por eso digo que a veces la gente se va, igual le es fácil hablar incluso de turistas, ya aprenden o ya se van con ese conocimiento. Ahora por el reggaetón, no las que Shakira, Bad Bunny, ellos le hicieron tan famosos, o sea, ya se van con esa idea y ya saben lo que van a encontrar también, o sea, son mentes más abiertas, pero la persona que te diga que necesitas hablar sin acento. Es porque no lo han intentado, ellos no han vivido. Además, ¿qué pasa si a mí me gusta mi acento? A mí de verdad me gusta mi acento. Si yo quisiera perder el acento, sí se puede, porque yo tomé las clases de pronunciación y yo lo pronuncio muy bien. Pero a mí me gusta mi acento. Es más, esa es tu esencia, ¿no? Sí, es parte de mí, porque yo he vivido tanto tiempo aquí que yo estoy adaptada al sistema, a la sociedad danesa, pero yo sigo teniendo esa parte latina, o sea, yo soy los dos. Yo no entiendo por qué le sorprendería tanto de que yo tenga acento. Si pronuncio bien las palabras, todo el mundo me entiende. Que eso es lo que vale, ¿verdad? Que yo hasta puedo discutir en danés, puedo insultar en danés, o sea... Soy a otro level. Sí. Es que uno tiene que aprender a defenderse. Sí. Y yo con decirte que mi inglés es como Sofía Vergara, ya me dijeron muchas veces. Yo le dije a ella... Imagínate el danés. Yo la conocí a ella y le dije... ¿Me acuerdas de Sofía Vergara? Una amiga en común creo que nos dijo Ani. Sí, un beso para Ani. Y para todas las que nos conocen. Sí. Bueno, lo que sí que eso, así empecé yo en el hostel y ese año me decidí a viajar, pero solamente iba a venir de vacaciones. O sea, yo tenía mi pasaje ida y vuelta. Hasta que le conocí a mi novio, que hasta el día de hoy, en Eslovenia. Un país chiquitito. ¿En el primer viaje? En mi primer viaje de vacaciones, pero no en el primer país. Okay. Yo hice un Eurotrip, sí. Y elegí esos países que no eran tan conocidos. Entonces o sea, no era muy común como España, Inglaterra, todos buscan, o sea, en ese momento buscaban más estos países como Alemania, en España e Inglaterra, y yo no incluí eso en mi lista, entonces busqué Bélgica, Holanda, que en ese momento no era muy conocido, Austria, Hungría, Eslovenia, que nadie tenía ni siquiera idea de lo que era ese país. Y nada, yo elegí, estaba en mi lista y ahí le conocí a Martín. Y nada, él me propuso viajar juntos y la verdad que no dudé un segundo, no tenía mucho que me atajara en Paraguay. Y nada, así empezó mi historia y de ahí fue que nuestro planteamiento fue quedarnos viajar a Londres o a Copenhague. Él me había dicho que eran las ciudades donde más se ganaba, donde se ganaba mejor. Entonces, sí, es verdad. Y gracias a Dios, yo siempre digo gracias a Dios fue Copenhague. Gracias a Dios fue Copenhague. Solamente eso. ¿Y vos, tu historia? Bueno, yo la primera vez que vine a Europa, yo creo que tenía 21 años o 22, algo así. Yo fui a estudiar a Alemania, a Berlín, unos cursos de diseño de moda después que terminé la carrera. O sea, yo gané la beca, porque fue una beca que me dio Prompex, que es el Fashion Organization de Perú. Y ellos me mandaban aquí con la beca, pero mi papá, o sea, porque yo vivía con mis papás, él me pagó el pasaje y la estadía porque no lo incluía. Entonces lo que él quiso hacer fue, me pidió que contactara a la embajada por medio de esta institución de moda
Contactamos la embajada y ellos me consiguieron una casa de una familia peruana que trabajaba en la embajada, que ellos tenían espacio ahí. Entonces yo alquilé un cuarto que era grande y quedaba en una zona bonita, porque mi papá tenía mucho miedo de que yo me perdiera en Alemania, que nunca más vuelva a escuchar de mí o algo así, que me iban a agarrar 21 nazis. años, ¿verdad? Sí. Bueno, 10 años era en ese entonces, seguramente los 21 años. Entonces era como que, es más, mi papá tenía miedo hasta que yo me suba al avión y decía, ¿qué pasa si no llega hasta Berlín? ¿Cómo no voy a llegar? ¿Y solo fue tu viaje de Perú a...? Wow. Sí, entonces yo le digo, ¿cómo no voy a llegar? Si me subo al avión, o sea, nadie puede salir del avión, le digo, como sea tengo que llegar. Además, ¿sabes qué? Preguntando se llega a Roma, le digo. Pero sí, como el aeropuerto, a mí me daba un terror. Yo viajé por primera vez a los 26 años, creo que era 26 o 27, no me acuerdo bien. Pero a mí los aeropuertos me daban terror, o sea, pensaba que me podía perder. ¿Sí? Y el, ¿cómo se dice? Eso pensaba mi papá de mí. Sí, porque es algo enorme. Y si nunca estuviste en un aeropuerto es difícil. Lo que me decían a mí era, vos seguile a la persona. Y eso tenés en mente, ¿verdad? Es muy simpático, pero yo creo que es re natural eso. Creo que a todos nos pasa. Bueno, eso le pasaba mucho a mi papá, ese sentimiento de que tenía miedo de que yo me perdiera por ahí, ¿ya? Pero yo no, yo nunca le he tenido miedo a las... Es más, yo le tengo más miedo de quedarme en el mismo lugar mucho tiempo, o con las mismas cosas, o aburrirme, eso, yo cuando me dije, me voy. Entonces fui, yo tomé, entonces tenía el pasaje y yo simplemente iba preguntando, ¿dónde está este gate, no? La puerta de embarque. Entonces le preguntaban las aeromosas que yo veía ahí, porque obviamente no le voy a preguntar a un pasajero, de repente está más perdido que yo. Entonces le preguntaba a las aeromosas, porque yo sé, por lógica, las aeromosas, se conocen los aeromosas, las que te atienden, en Perú se les dice aeromosas. Ah, wow. Las que te atienden en los aviones. Wow. Ellas se conocen todos los aeropuertos y van a los mismos aeropuertos muchas veces, entonces los conocen muy bien. Entonces yo veía a una y le enseñaba mi pasaje y me decía, para allá. Entonces buena eso fue táctica, lo que hice. Sí. Y cuando llegué al avión, subimos y el mío hacía escala en España, en Madrid, en Barajas. Bueno, por lo menos España. A mí me tocó en Suiza. En Suiza. Sí. Es que mi papá me compró el pasaje para España con la intención de que yo pueda hablar español. Tenía miedo que me pierda. Te lo juro que mi papá estaba ahí con el corazón. Mi papá sí estaba con el corazón en la boca. Sí. Es más, me dijo, llegas ahí y me llamas. Llámame, dime que has llegado y que has encontrado a la persona. Porque tenía una persona de contacto que me tenía que recoger del aeropuerto. Me decía, llámame, dime que la has encontrado. Y claro, porque el primer país donde llegas es donde tienes que hacer migración, entonces lo mejor es en español. Sí. Pero a mí me tocó, la verdad que me tocó un agente de migración muy bueno porque fue así rapidísimo. ¿Para qué venís de vacaciones? Le dije en inglés así rapidito con mi inglés básico, porque como digo, no era muy bueno. Y me dejó pasar enseguida, porque ese es otro miedo de los latinos que vienen y tienen miedo a ser rechazados. Sí, bueno, en mi caso ni me miraron bien, pero creo que ni miraron bien mi pasaporte. Igual vos venías con una... sí, yo venía con una visa de estudiante. Sí, es muy diferente a los que venimos de vacaciones, porque muchos vienen de vacaciones. Yo literal venía de vacaciones. No, literal tenía mi pasaje de vuelta, pero hay muchas que vienen supuestamente de vacaciones y se quedan que está bien, bueno, no. Sí, es que el control a veces es mucho o es muy poco. Sí. Entonces hay que tener suerte. Depende de tu suerte. Sí. Entonces yo llegué a Alemania y yo estaba muy bien en Alemania, pero yo tenía yo conocí a alguien que estaba en Dinamarca en ese entonces, alguien con el que yo estaba, no éramos salientes, él quería ser saliente, pero yo no me dejaba. Pero era porque yo, no era que no quería, él era danés, bueno, es danés, no sé si seguirá vivo o no, ni idea. Wow, o sea que antes que Jacob le conocías a... Había otro. Sí. Mira, me entero. Sí, entonces él me decía, ven a Dinamarca, y yo le decía que no. Y yo tenía unas amigas que lo conocían a él y ellas me decían, Jay, no seas tonta, estás ahí al costado. Ve a verlo. Y yo le decía, no. Y no era que él no quería venir a Dinamarca, o no es que no quería verlo, es que yo no tenía miedo de salir con alguien porque había estado un año completamente sola, porque yo tenía así el corazón súper roto. Entonces era como que yo le tenía un poquito de miedo a salir con alguien. Y
al final una amiga me dijo, ok Jane, no vayas, voy yo. Sí, me dijo. ¿Y esta amiga estaba en Perú? No, ella estudiaba en la universidad en Los Ángeles. Wow. Entonces ella estudiaba y trabajaba. Okay. Y entonces ella me dijo, yo me compré mi pasaje, ¿no quieres salir con él? Perfecto, Jane, yo voy y salgo con el danés, ese. Y dije, en ese momento fue la primera vez en mi vida que dije, no. No. Si alguien se va a ir ahí, soy yo. ¿Y vos estabas cuando eso en Alemania? Estaba en Alemania. ¿En qué pueblo, en qué ciudad? En Berlín. En Berlín, sí. Cerquita. Sí, ¿Y cuánto tiempo estuviste en Alemania en total? Estuve 5 semanas y tuve 5 cursos, cada uno de una semana. ¿Solamente 5 semanas? Sí, fue muy rápido, pero también fue por eso que, mira, yo el primer fin de semana que tuve, fui a las clases una semana y nos dijeron, este fin de semana no van a tener tareas ni proyectos, pero todas las siguientes semanas lo van a hacer y van a estar súper ocupados, súper ocupados. Entonces era ese primer fin de semana o era nunca. ¿Ya? Aprovechaste. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a él, sí voy a ir, por ejemplo, el viernes, él me tenía rogando 2 meses creo, ¿ya? Y le dije el viernes y le dije, voy a ir a comprar mi pasaje. Y me dijo, puedes venir en tren, porque se puede venir en tren, puedes venir en autobús y te metes al parquito, el autobús que es el más barato. ¿Flixbus? No, era otro en ese entonces, era otro. El famoso Flixbus. Pero ese autobús se metía en el barquito y luego cruzabas en el fiam. ¿cómo se llama esto? Ferry. Sí, en el ferry. Y eran como solo 6 horas. Claro. Entonces yo, donde yo vivía con la familia, había un chico como de 16 años y él me dice, yo te llevo para que compres el ticket. Ya, entonces llego ahí y él siempre me decía, o sea, no renegaba y no tenía celos, pero decía su frustración de decir, ¿por qué tienes tanta suerte? Y era lo que yo llegué y le dije, sí, tiene un ticket, y me dijo, el último autobús sale ahorita, me dijo. Y ¿sabes qué? Te lo dejo a mitad de precio. Entonces yo me vine a Dinamarca a mitad de precio en autobús. Lo que cuando va a ser para vos, ¿verdad? Sí, y llegué aquí a Dinamarca y yo me acuerdo que yo bajé del autobús y cuando me dieron mi maleta, porque yo vine con una maleta, mi maleta, o sea, corría tanto aire que mi maleta, que pesaba un montón, se fue volando. Y yo comencé a correr y estaba oscuro porque era invierno, era enero, el mes de enero, y yo corría atrás de mi maleta que se la estaba llevando literalmente volando. Nunca me había pasado y después yo misma tuve que agarrarme de un poste y este chico me agarraba a mí para que no me vaya volando. Así de viento corría. Eso fue bienvenidos a Dinamarca. Experiencia, sí. Pero sí corre bastante aire aquí. Sí. Eso es lo que da frío a veces. Sí, bueno, es un país frío. Sí. Es un país frío, es bonito, es tranquilo. Ajá. La seguridad es el number one. Pero hace frío, hace un friazo. Si no te gusta el frío. Sí. Por eso muchos se van a España también. Aparte del idioma, también el sol, la playa. Por más que acá tenemos playa, no es lo mismo. Acá la playa es fría. Sí. Bueno, para mí es fría. Sí, es muy fría. Yo entré 1 o 2 veces, creo. Sí. Bueno, y después bueno, yo llegué aquí cuando pude agarrar mi maleta. Bueno, tomamos un taxi. Salimos a pasear un poco. Pero o sea, que este chico te esperó ahí en la... Sí, él estaba fascinado, él estaba feliz. Y era la primera vez que vos le viste también a él. Sí, o sea, yo ya lo conocía por unas amigas. Y mis amigas eran las que me decían, Jane, pero ellas querían emparejarme con todo el mundo. Claro. Porque ellas ya me decían, Jane, ya ha pasado mucho tiempo, ya, haz algo. Y esa fue como que la primera vez que sí tuve miedo de salir de donde yo estaba, donde yo me sentía segura, que era salir con alguien otra vez, ¿no? Claro. Pero después no, yo estaba feliz, yo no entendía nada del idioma, pero yo estaba feliz, eran mis vacaciones. Luego yo regresé a Alemania, pero cuando yo regresé a Alemania, a mí me gustaba más Alemania que Dinamarca, puedes creerlo. Es que en ese entonces Alemania estaba
más tranquilo. Alemania ha cambiado mucho los últimos 10 años, sobre todo Berlín, los lugares grandes. Y Berlín, sí, Berlín siempre fue muy conocido, también muy turístico. Era muy bohemio. O sea, Dinamarca, yo no conocía ni siquiera Dinamarca Yo antes. tampoco, yo no sabía que quedaba al costado de Alemania. Me acuerdo que le decía a mis amigas, sí, voy a vivir en Dinamarca. ¿Y en qué país queda esa ciudad? Literal me decían eso, o sea, en Paraguay no le ubicaban a Dinamarca realmente. Tengo una tía que le dijo a mi mamá, Dinamarca, se va a ir a Dinamarca, ahí no son negritos. Y mi mamá lo mira y me mira y me dice, Jean, me ha dicho que son negritos, pero Dinamarca queda al costado de Alemania, ¿no? Y le digo, sí. Y bueno, ¿qué pasa si son negritos o no? ¿Verdad? Pero ella pensaba que quedaba en una parte de India o algo así. Entonces por eso ella le dijo eso. Yo dije, no, queda en Europa. En la parte de arriba, la parte fría de Europa. La verdad que se conocía muy poco, ahora ya es más conocido. No, y más con la pelea que tienen ahora de Groenlandia, ahora mismo todo el mundo sabe quién es Dinamarca. Todas sí. las noticias, sí, ahora todos saben que sí, todos saben de Dinamarca. Bueno, y esa fue tu historia entonces llegando acá, pero viniste solamente de vacaciones en ese momento. Solo vine por 2 días. Wow. Y fue lo que yo le prometí a él. Solo voy a ir 2 días. Y es gracioso porque cuando yo le digo algo de frente, es así. ¿Ya? Entonces yo me regresaba y él me preguntó si yo podía regresar la próxima semana para verlo, para hacer algo. Y le dije, no, yo solamente te dije que iba a venir 2 días. Y, o sea, la verdad que no te interesó como hombre. No, estaba bien para comenzar a salir con alguien y como para... ¿Salir de tu rutina? No, como para empezar a ver a alguien. A probar algo nuevo. Sí, a salir con alguien, con un chico otra vez. ¿Y qué te parecían los alemanes, por ejemplo? A eso iba a ir. Pero uno no se debe ¿Por qué limitar. no con un alemán? Entonces, cuando yo me estaba yendo de Dinamarca, yo me acuerdo que él me dijo que quería comprarse un pasaje para irse a Perú cuando yo me iba a ir de regreso a Perú. Y yo le dije, no lo hagas. Y eso le molestó muchísimo. Ya, pero eso ya es otra historia. Claro. Ya, la cosa es que yo me regresé a Berlín, donde los hombres también son bien guapos. Sí, se parecen bastante. Yo era consciente de eso y como ya había salido de esa burbuja y ya había salido ya con alguien, probaste, querías más. yo estaba lista para ir a ver a los alemanes, que era lo que más me interesaba después de haber estado en Dinamarca. Y me invitaron a salir varias veces y hubo uno que me propuso matrimonio y ahí fue cuando a mí me dio un miedo tremendo porque no porque sea matrimonio, que tampoco me gustaba la idea, pero sino que era como que se apasionaba mucho, era como que, no sé tú, pero como que los europeos cuando se enamoran, a ellos no les importa nada. A ellos, al principio sí son muy, ellos, o sea, como que saben lo que quieren. Sí, y si te vas, ellos se van al fin del mundo por ti. Cuando están enamorados, ellos se van al fin del mundo. Si realmente les interesas. Sí, y para ellos no existe nadie más. Ellos, así, y yo todavía le dije no, porque mira, la verdad es que no nos conocemos. O sea, hemos salido un par de veces como amigos. Y él me decía que no, y él se quería casar conmigo, y me decía, yo me caso contigo, ven aquí, quédate, vamos a Perú y traemos a tu hijo, porque yo tenía un hijo en Perú, y él era mi excusa. Yo le decía, no, yo tengo que regresar a Perú porque tengo mi hijo ahí. Cierto. Sí, y él me decía, vamos a Perú y traemos a tu hijo. Y yo no sabía cómo decir, ¿cómo te digo que no quiero? Sí, porque a veces parecen muy intensos también cuando están rogando, que a las mujeres no nos gusta mucho tampoco. Sí, entonces ahí el señor, como yo vivía en esa familia de peruanos, el señor me contó que no es ni la primera ni la última vez. Me dijo, cuando un europeo se enamora, sobre todo de una extranjera, me dijo. Latina. Sí, muchas veces latinas. Me dijo, ellos no les importa nada, me dijo. Ellos van donde están, se casan contigo y hacen una familia y ahí se quedan, me dijo. Sin embargo, los latinos a veces no son así. A veces una pelea y ellos ya están viendo por dónde escapar. O sea, sin generalizar, pero los latinos como que son más, como que esperan que la otra persona haga. Pero bueno, no todo. Y él como que no me asustó, pero sí me hizo ver una parte que yo no conocía y que sí había escuchado, porque hay muchas historias de latinas casadas con extranjeros. Pero a mí me pareció que era muy rápido. Y ya después yo
acepté salir con Jacob, con mi esposo, y él también me pidió salir conmigo. Sí, pero ¿cómo fue la historia con él? Yo lo conocí a él por casualidad. ¿Acá o en Perú? No, acá. Okay. O sea, que volviste de Pero yo no quería hablar con él. Es que yo soy medio rara. A veces simplemente no quiero estar tranquila. Y en ese entonces ya me pareció un bombardeo de muchas cosas. Y él me comenzó... me pidió mi teléfono y mi correo, porque en ese entonces no se llamaba mucho al teléfono, imagínate estar llamando de Dinamarca a Perú. Entonces él me pidió mi correo y él me escribía, y en ese entonces era muy común el Messenger, ¿ya? Sí, y todo era por Messenger. Entonces yo tenía que estar conectada todo el día si es que quería verlo, y él siempre me mandaba, todas las mañanas me mandaba un email contándome lo que había hecho el día anterior y preguntándome cómo me había ido. Y un día se olvidó. Y yo, ¿qué cosa? Como que extrañaste, ¿verdad? Y yo, ya estabas acostumbrada. Y ahí sí me metí al Messenger a esperarlo y a decirle, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No me has mandado mi correo? Wow. Y ahí fue que él me dijo, voy a ir a Perú. Y yo le dije, ay, qué bueno, mira, yo te puedo enseñar algunas cosas si quieres que te enseñe, ¿no? Como amiga. Y me dijo, no, quiero ir a verte. Entonces yo le dije, bueno, podemos vernos, pero las cosas se tienen que hacer, las cosas hay que hacerlas pensando, ¿ya? Uno primero tiene que verse y tiene que ver, porque una cosa es hablar por internet y otra cosa ya es verlo bien a la cara y comenzar a compartir tiempo juntos. Que hay muchas historias, incluso por internet, que wow, que siguen hasta ahora, parejas que siguen hasta ahora, que fue que se conocieron por internet. Nos tendrían que dejar algún comentario cómo se conocieron con su pareja. Y así fue, así que él se compró, él me acuerdo que me escribió en diciembre, que él venía en marzo. Y a finales de diciembre, a principios de enero, me escribió otra vez, o sea, me escribió todos los días, pero me escribió sobre su viaje y me dijo, no puedo esperar a marzo, me acabo de comprar otro pasaje para febrero. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Febrero, marzo, o sea, ¿cuántas veces vas a viajar en 2 meses? Y me dice, no, en febrero me quedo 4 días y en marzo me quedo 1 mes y medio, creo. Sí. Entonces, sí, pues, se hizo todo ese viaje y se quedó 4 días. 4 días, wow. Imagínate, y se fue enfermo. Porque o sea, lo que pasa es que Perú es un país gastronómico, y yo lo llevé a comer de todo, me olvidé que era europeo, y se fue enfermo. Literalmente enfermo. Ay, Dios mío, pobrecito. Sí. Pero bueno, te demostró en parte. Y ahí caí. Porque sí, la química sí era muy buena. Sí, además que nos gusta, más que palabras, nos gustan los hechos a las mujeres. Así que es que tenía que ser una relación real. Para mí tenía que ser una relación real. Y teníamos mucha química también hablando siempre, porque siempre hemos podido comunicarnos bien. Que es muy importante también. Pero otra cosa es que lo veas, y para mí sí es importante. Obvio, sí, que lo toques para ver, porque ese toqueteo al principio es lo más bonito, ¿no? Lo sensorial. Es lo más bonito, creo yo. Y bueno, yo creo que eso es parte de nuestra historia. Para empezar está muy bien, bastante completita, ¿verdad? Bastante detalle. Sí. Entonces les invitamos a seguir viendo nuestro podcast. Vamos a subir en Spotify y YouTube. Así que tienen opciones para vernos en pantalla o para escucarnos simplemente, ¿verdad? Sí. Nos despedimos. Bye, bye. Bye.